Amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos una vez más de entrar en sus hogares por este medio. Primeramente quiero saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y quisiera en este tiempo enviarle un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Le extrañamos mucho, pero bueno, confiamos en el Señor de que pronto nos podamos reunir. En esta noche queremos tener el estudio bíblico que tenemos cada semana, como es nuestra costumbre los jueves. Vamos a tener este estudio de la palabra de Dios que habla acerca de la salvación, y esta es la lección 3. Acuérdense que estamos utilizando el material de la escuela dominical. Estamos en la tercera lección, en la cual se intitula Jesús hizo posible que seamos justos delante de Dios. Así que eso nos habla acerca de la salvación. Y vamos a estar mirando, yo sé que a la final no tienen el libro, pero ustedes tienen la Biblia. Busquen la Biblia, vamos a estar en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a estar cubriendo desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Así que vamos a presentarlo punto por punto. Así que vamos a poner primeramente este tiempo en la mano del Señor. Así que les voy a pedir que me acompañen en esta oración, pedirle la presencia de Dios y el entendimiento a través de su Santo Espíritu. Amado Padre, gracias, Señor, te damos en este tiempo que podemos estar aquí juntos, Señor, Padre Santísimo, escudriñando tu palabra. Señor, ayúdanos a entender más de la salvación y que podamos tener, oh Dios, una forma de presentación para aquellos que no conocen de ti. Padre, si hay alguien quien en este tiempo está escuchando y no ha decidido de tomar este paso, Señor, que tú estés inquietando en este momento su corazón y le estés preparando, Padre, que tu Espíritu esté, oh Dios, tocándole ahí donde está. Guíanos, oh Dios, y prepáranos en este tiempo, Señor. Queremos glorificar y honrar tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, preguntaría o comenzamos analizando este punto porque habla acerca de la salvación y habla acerca del pecado. Y obviamente nosotros conocemos de que estamos pues no limpios, ¿verdad? Sino que estamos teñidos por el pecado. Así que vamos a analizar en esta cita bíblica que de Romanos capítulo 3, los versículos 20 al 22, primeramente, qué es lo que significa la salvación y qué es lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y fue solamente el viernes pasado que estábamos hablando acerca de esto. Sabemos de que Dios cargó la culpa del pecado a su Hijo Jesús y ahora nos ofrece el perdón, la justicia y la vida eterna para aquellos que quieren abrir sus corazones hacia Él. Así que recibimos la salvación no por las buenas obras, sino por lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Así que queremos mirar Romanos capítulo 3, versículo 20, si ya tienen sus Biblias. Vamos a estar mirando y nos concentramos en lo que dice aquí, que no es por la ley, sino por fe que tenemos esta salvación. Leemos entonces versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Vamos a parar hasta ahí. Y miren que todas las personas están perdidas en la depravación total de la naturaleza caída y merecen el castigo eterno por el pecado. Nadie puede justificarse a sí mismo, así como nos dicen las Sagradas Escrituras, y presentarse delante de Dios
libres de pecado. No podemos presentarnos delante de Dios en esa forma. Así que no importa si hagamos buenas obras, o no importa que si estemos en actos de beneficencia. Incluso si alguien quisiera vindicarse por medio de guardar la ley de Dios, no podría hacerlo, porque el problema fundamental del hombre está en su corazón. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Pues Dios es el que otorga justicia salvífica en Cristo Jesús. Dios es el que nos da esto. La ley nos apunta, pues nos lleva y nos da a conocer la necesidad de un Salvador que pueda otorgarnos la salvación. Nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 24 que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo quiere decir ahí en este versículo muy en particular de Gálatas 3:24 es de que la ley en sí nos ha llevado de la mano como una nodriza, como una niñera, y nos ha llevado al pie de la cruz de Cristo para presentarnos. Y para ser salvos, pues necesitamos nosotros desesperadamente la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Solamente Él puede declararnos justos. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Mira el versículo 21, lo que leímos con anterioridad. Dice que la justicia de Dios entra en efecto aparte de la ley. Es decir, separados de la voluntad o los logros humanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo siguiente que vemos aquí es la justicia que viene por medio de la fe. Y solamente por la fe, o sea que en el creer. ¿Qué debe hacer alguien entonces para poder ser declarado justo delante de Dios? La respuesta está aquí mismo en el versículo 22. Lo único que tiene que hacer, y escúchenme bien, es creer en Cristo Jesús. El perdón y la justicia que Dios nos da no depende de las buenas obras o las buenas intenciones, aquellas intenciones virtuosas que podríamos tener, o el desempeño personal, nada de esas cosas, sino la gracia de Dios. Queremos que quede bien en claro esto. La persona y la obra de Jesús es lo que ha hecho posible. Lo que uno debe hacer para ser justificado y ser absuelto quizás del castigo es creer voluntariamente, emocionalmente e intelectualmente en Jesús. O sea que tiene que ser por convicción, por convicción. Nada de la superficie, tiene que ser de adentro hacia afuera. Tiene que decir, yo creo en Cristo Jesús, y recibirlo como Señor y Salvador. El sometimiento entonces es con fe y voluntaria, ¿no? Viniendo a los pies de Cristo. Vamos al segundo punto, en Romanos capítulo 3, 23 y 24. Porque aquí nos dice estos dos versículos, y muy importante porque siempre se escuchan estos versículos, de que somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Miren lo que dice, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no lo sabemos ya de memoria, creo, ¿no? Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Escúchenme bien porque miren, este versículo 23 muy en particular nos dice que nadie está exento del castigo por sus pecados. Miren que en el versículo anterior, el versículo 22, nos dice que no hay diferencia, o sea que todos somos declarados pecadores. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, nos dice a las Sagradas Escrituras también. Aún pues las cosas más virtuosas que uno pudiera hacer no nos absuelve al corazón de culpa.
ya que cualquier buena obra nacida en una naturaleza pecaminosa es como trapo de inmundicia, nos dice ahí Isaías 64:6. Así que, ¿qué es lo que podemos nosotros presentarle a Dios? ¿Qué es lo que podemos hacer? Absolutamente nada. Nos presenta entonces al hombre o a la humanidad, ¿verdad?, como destituido de la gloria de Dios. Nos ha apartado, ya no pertenecemos. Así que la humanidad en sí es incapaz de alcanzar la gloria y la bondad de Dios. Ahora, miren el versículo 24, que nos dice ahí: Dios nos redime gratuitamente y por su gracia. Leemos una vez más. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que Él fue el que pagó por nuestra liberación de la esclavitud del pecado y del castigo eterno. Miren que Pablo aquí utilizando estas palabras que él utiliza, a veces son unas palabras que quizás hay que profundizarse en ellas, pero usa esta palabra de redimir. Y esta palabra redimir en esos tiempos se refería al pago que se hacía para comprar y liberar a un esclavo, ¿no? Ese era el pago de un rescate. Y Pablo lo utiliza aquí para darnos a conocer que Jesús llevó a cabo en la cruz a liberarnos del pecado, pues él pagó por nosotros, ¿no? Él en sí fue el rescate por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, por la humanidad. Nos compró con su sangre preciosa a un pueblo pecador y nos quiso redimir en esta forma. Así que Dios de manera gratuita pues declara justos y libres de la condenación a pecadores que, aunque justamente merecen el castigo por quebrantar la ley, ¿no?, han sido ahora redimidos por la sangre del Cordero inmolado, ese Cordero puro y santo. Él pagó el precio, el Señor Jesús, de la condena. Pues miren qué es lo que hace Dios en su plan perfecto de que había que pagarse el pecado, y Él descarga la ira en su Hijo al morir en la cruz en nuestro lugar. Vamos al tercer y último punto, Romanos 3, versículo 25 al 28, que nos habla acerca de que Dios es el que justifica por medio de Jesús. Dice así, versículo 25, lea conmigo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Miren esto, y con esto concluimos, hermanos, porque Dios es un juez supremo y no puede librar al hombre del castigo de sus pecados sin que haya un pago apropiado por la maldad, por el pecado. Así que si Él no lo haría en esta forma, si Dios no lo haría en esta forma, no sería un Dios justo. Toda falta, todo pecado, cualquier cosa que esté en contra de Dios, pues se requiere una condenación justa. Así que, como nos dice la Sagrada Escritura, la paga del pecado es muerte, ¿no? Ahí está, porque debe haber un derramamiento de sangre. Pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Eso nos lo dice Hebreos 9:22. En la cruz, pues
Jesús se hizo pecado y maldición para que el peso completo de la ira de Dios recayera sobre sus hombros y así morir en nuestro lugar. Jesús es entonces el que apacigua la ira de Dios, que nos merecíamos nosotros justamente por nuestra maldad, por nuestros pecados. Así que la salvación es por fe. Esto es lo que queremos, con esto que queremos concluir, y queremos de que usted en este tiempo esté meditando en esto. La salvación es por fe. Esta salvación y declaración de perdón no se obtiene por las buenas obras, sino por la gracia por medio de la fe. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Para que una persona pueda experimentar la salvación en Cristo, debe responder con fe, arrepintiéndose de corazón de sus pecados y creyendo que solamente en Jesucristo y no en sus buenas obras puede conceder la justicia perfecta delante de Dios. ¿Entendemos esto? Porque es muy importante en reconocer de que nosotros pues no podemos obtener la salvación por nosotros mismos. La salvación es solamente por el creer, nos dice la palabra de Dios, por fe. Y esto es un regalo, dice que al ser un regalo de Dios no tenemos de qué gloriarnos, de qué podemos nosotros jactarnos y decir, yo me gané la salvación. No lo podemos hacer. No, miren lo que nos dice Pablo mismo escribiendo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, y este es otro pasaje favorito de todos ustedes, ¿verdad? Mío también. Nos dice esto: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Es un regalo. Nada de lo que nosotros merecemos podemos obtener a no ser que provenga de Dios. Por eso nos dice que es un don, es un regalo, es algo gratuito, que lo recibimos inmerecidamente. Así que reconocemos que el Señor pues transforma el corazón de las personas. Y no solamente en que hacemos algo, sino que Dios es el que está obrando en nosotros mismos y pone aquella semillita de la fe. Y si nosotros aceptamos, vemos ese destello de luz, de fe en nosotros, y abrimos nuestros corazones y aceptamos a Cristo Jesús, gloria a Dios, porque ahí tenemos la salvación y la vida eterna. Así que recordemos que no es iniciativa nuestra, es la labor de Dios, es la gracia y el amor de Dios. Así que, amigo mío, ustedes que me están escuchando ahí en este tiempo y no han recibido todavía al Señor Jesús, todavía hay tiempo. Este es el tiempo aceptable, nos dice la palabra de Dios. Gracias a Dios que también tenemos escuchándonos ya creyentes, hijos de Dios, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Ser creyente, aceptar a Cristo en sus corazones con fe, es venir a ser ahora un hijo de Dios. Y nos considera hijos y podemos acercarnos libremente, hablar con Él, pedirle, especialmente en este tiempo de que estamos pasando tiempos de prueba. Y déjeme decirle que no estamos exentos nosotros de eso, porque estamos viviendo nosotros en un mundo pecaminoso. Pero estamos nosotros con Dios y al recibirlo tenemos la esperanza de que Él nos va a llevar de la mano, y aunque si tuviéramos que partir de este mundo, nos lleva delante de la misma presencia de Dios. Así que no importa lo que ocurra, ya estamos seguros que nuestro caminar está hacia allá arriba, a nuestra patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no es predicación, es estudio bíblico, yo sé, pero nos gozamos en esto, ¿verdad? Y yo sé que usted también ahí que me está escuchando. Así que recordemos algo, que Dios nos ofrece el perdón, la justicia y la vida eterna de todo aquel que se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y Salvador.
ya que la salvación es de Él, es el autor de nuestra salvación. Así que no es por nuestras buenas obras, que queden claro esto, no es por lo que podamos hacer. Miren, déjenme decirle algo, que no estamos diciendo que las buenas obras son malas, no, sí son buenas, que sí cuentan porque usted le está ayudando al prójimo. Pero fíjense, déjenme decirle algo, que esas obras cuentan después de que usted acepte a Cristo en su corazón. Porque ahí ya lo hace con un desprendimiento total, porque usted viene a amar al prójimo. Es una respuesta de Dios en usted, Dios morando en su corazón, y sabemos que Dios es amor, y ahora con ese amor que reside en su corazón, entonces ahora viene a obrar y va a hacer el bien por los demás. Así que bien, vamos a orar para concluir este tiempo. Ponga en su corazón ahí cualquier petición que usted tenga, y en este momento pues invitamos a Dios para que mire su corazón y también conteste sus peticiones. Al que está escuchándome ahí y que no ha aceptado a Cristo en su corazón todavía, yo le pido, le ruego de que haga esta oración conmigo para que acepte al Señor. Y tiene que hacerlo pues obviamente de corazón, ¿verdad? Con sinceridad de corazón. Repita conmigo esta oración. Padre, amado Dios, gracias te doy porque he escuchado acerca de la salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo que se dio en la cruz del Calvario por mis pecados. Confieso que soy pecador y necesito de Cristo Jesús que venga a mi corazón. Gracias porque en este tiempo yo sé que tú me estás limpiando con esa sangre preciosa de Cristo. Te pido que desciendas tu Santo Espíritu en mi corazón y me ayude a caminar en tus caminos. Apártame del mal. Gracias te doy por la salvación en este día. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Una vez más me dirijo a ti por todos aquellos que en este tiempo tienen alguna aflicción, tienen alguna petición en sus corazones. Padre Santísimo, yo te pido de que tú mires en el corazón de cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Padre, y que tú le contestes según tus riquezas en gloria, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios misericordioso y eterno, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada hogar y cada familiar, Señor, de aquel cristiano, aquel hijo tuyo, Señor, que está escuchando en este momento. Bendícele, Padre amado, úsale, y que así también él o ella pueda utilizar este mensaje de salvación para todos aquellos que no conocen, especialmente a sus seres queridos que todavía no han abierto sus corazones a Jesús. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Les pedimos de que sigan en sintonía. No olviden, el próximo domingo también tenemos nosotros una cita a las 10:45, el servicio dominical. Así que Dios les continúe bendiciendo.